Toda decisión implica un coste, no solo en dinero, sino en el esfuerzo de obtener la información correcta para no equivocarse. Pero, ¿y si pudiéramos calcular el coste mínimo absoluto para alcanzar cualquier nivel de conocimiento? Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en un trabajo académico que es, de verdad, fascinante. Es de Wei-Ji Zhong, de la Universidad de Stanford, y se titula El coste indirecto de la información. Y nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a intentar desgranar esta teoría económica, que a primera vista puede parecer muy densa, la verdad, pero es para entender algo fundamental: cómo adquirimos realmente el conocimiento y cuál es su verdadero coste. Y la base de todo es este único documento de investigación que intenta algo muy, muy ambicioso, que es crear un modelo matemático universal para el proceso de buscar información. De acuerdo, pues vamos a ello. Para empezar, el paper nos pone sobre la mesa dos tipos de costes. El primero es el coste directo, que parece bastante obvio, ¿no? Es lo que pagas por un informe de mercado, por un análisis de datos, lo que le pagas a un consultor. Vaya, el precio que figura en la factura. Pero luego introduce este otro concepto, el coste indirecto. Y esto, de entrada, ya me suena. Mucho más abstracto, casi filosófico, diría yo. Es que es el concepto clave. Es el corazón de toda la investigación. El coste indirecto no es un precio que pagas una vez. Se define como el coste total más bajo posible. Posible. Sí, posible, para llegar a un cierto nivel de conocimiento, pero adquiriendo esa información de forma secuencial, pieza a pieza. Como si fueras un detective. Imagina que tienes infinitas maneras de dividir tu búsqueda. Puedes contratar a un gran detective, o a 10 pequeños, leer un informe, hacer 100 llamadas. Pues el coste indirecto es el precio de la estrategia óptima, la más barata de todas las posibles. Un momento. Para que nos entendamos. Me estás diciendo que este modelo asume que todos somos una especie de superordenadores, que calculamos la ruta más eficiente para obtener información antes de empezar a buscar. Exacto. El autor parte de lo que llama una metaaxioma, que la toma de decisiones inteligente, por su propia naturaleza, busca minimizar el coste de informarse a lo largo del tiempo. Es, en esencia, un gigantesco problema de optimización. Pero eso suena a una fantasía de economista, con todo el respeto. ¿Quién actúa así? Yo sí quiero saber si va a llover, abro una app en el móvil. No me pongo a calcular el coste-beneficio de consultar 5 fuentes frente a ver el telediario. Si quiero comprar un coche, leo un par de reseñas y pregunto a un amigo. No diseño un plan de investigación secuencial optimizado. Este planteamiento del Homo economicus que siempre optimiza me parece muy teórico, muy alejado de la realidad. Y ahí está, precisamente, la genialidad y la utilidad del modelo. No pretende describir lo que tú o yo hacemos en nuestro día a día. Eso sería un modelo de comportamiento, que es otra disciplina. Esto es un modelo normativo. Su objetivo no es describir la realidad, sino establecer un punto de referencia, un ideal. Ah, vale. Es como calcular la eficiencia máxima teórica de un motor. Ningún motor real que construyamos alcanzará jamás ese 100% teórico por el rozamiento, la pérdida de calor. Pero ese límite teórico, esa cota, es fundamental para que los ingenieros puedan medir la eficiencia de sus motores reales y saber cuánto margen de mejora tienen. Pues este modelo hace lo mismo con la información. Define el 100% de eficiencia, el coste mínimo posible. Y al asumir esa optimización perfecta como punto de partida, puede descubrir unas reglas del juego increíblemente potentes sobre cómo se estructura el coste de saber algo. Vale. Te compro la premisa. Es un marco teórico, un ideal. Aceptemos el juego. Finjamos por un momento que soy ese Homo economicus superracional, ese detective perfecto. ¿Cómo cambia eso mi mundo? ¿Qué reglas sigo ahora que antes no seguía? Pues sigues 2 reglas, 2 axiomas fundamentales. El primero es muy intuitivo, casi de sentido común. Se llama monotonicidad y simplemente dice que obtener una estructura de información más reveladora siempre cuesta más. Saber más, tener menos incertidumbre, nunca puede ser más barato que saber menos. Lógico. Un informe de mercado de 100 páginas que te dice exactamente qué va a pasar costará más que un resumen de una página con generalidades. Hasta aquí, todo bien. Exacto. De hecho, es consistente con una idea muy establecida en economía llamada el orden de Blackwell. Pero la cosa se pone de verdad interesante con el segundo axioma, la segunda regla del juego. El axioma 2, la subaditividad. A ver, afirma que adquirir una información completa de una sola vez
es más barato o como mucho igual que adquirirla en 2 pasos secuenciales. Y esto sinceramente choca frontalmente con toda mi experiencia. Toda la gestión de proyectos moderna, toda la filosofía Agile, se basa en lo contrario. Divide y vencerás. Si tienes un problema enorme, pártelo en trozos pequeños y manejables. Encargar un mega informe que lo haga todo a la vez suena a una receta para el desastre y la ineficiencia. Es una objeción totalmente razonable, pero es que el modelo nos obliga a cambiar la perspectiva. No habla del coste de gestionar el proyecto, sino del coste inherente de adquirir la estructura de conocimiento final. La analogía que usa el documento es perfecta. Los costes de envío al comprar por Internet. Pedir 2 productos por separado en 2 paquetes distintos casi siempre tiene un coste de envío total mayor que pedirlos juntos en un solo paquete. Hay un coste fijo, un coste de arranque por cada envío. O sea que cada vez que buscamos un trozo de información pagamos una especie de gastos de envío mentales. Exactamente. Me recuerda cuando monté un mueble de IKEA. Intenté ir paso a paso, pieza a pieza, siguiendo el manual al pie de la letra, y fue un infierno de tiempo y frustración. Al final, deseé con todas mis fuerzas haber pagado para que viniera un experto y me diera el mueble completo de una sola vez. A veces, el proceso de integrar las partes separadas tiene un coste oculto enorme. El axioma de la subaditividad, o este descuento por volumen, captura ese coste. Sostiene que obtener el mapa del tesoro completo de una vez es inherentemente más eficiente, más que recibir primero la mitad norte y luego la mitad sur y tener que pegarlas. A partir de ahora, si te parece, para no usar la palabra técnica, podemos llamarlo el principio del paquete completo. Me parece perfecto. El principio del paquete completo. Me gusta. Entonces, el teorema 1, el primer gran resultado del paper, nos dice que con esas 2 reglas, la monotonicidad y el principio del paquete completo, ya lo tenemos todo. Definen completamente cómo funciona este coste indirecto ideal. Pero justo cuando empiezo a entenderlo, el documento introduce un concepto que parece diseñado para confundir: separabilidad posterior uniforme. Suena a jerga de un nivel estratosférico. Lo es, pero vamos a traducirlo. Olvidémonos del nombre. La idea es muy importante porque es la base de muchísimos modelos económicos modernos, sobre todo los de las teorías de inatención racional, por las que Christopher Sims ganó un Nobel. Imagínate que tu cerebro es un músculo y tus creencias son una pesa que sostienes. Esta teoría dice que el coste de la información es el esfuerzo total que hace tu cerebro para mover esa pesa desde el punto A, lo que creías antes de saber nada, a un nuevo punto B, lo que crees después. Los modelos que usan esta idea son en esencia aditivos. Calculan el coste total simplemente sumando el esfuerzo de cada pequeño movimiento. Espera. Para el carro. Aquí tenemos un misterio. Acabamos de dedicar 10 minutos a establecer que la regla de oro, el principio del paquete completo, dice que comprar a granel es más barato, que la suma de las partes es más cara que el todo. Y ahora me dices que los modelos más famosos que usan los economistas a diario se basan justo en lo contrario, en sumar las partes. Estas 2 ideas no pueden convivir. Es un choque de trenes en toda regla. ¿Cómo resuelve el autor esta contradicción? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el nudo gordiano, el gran puzzle que el teorema 2 del trabajo consigue resolver. Y la solución es de una elegancia tremenda. Resulta que el coste indirecto, nuestro coste idealizado, se vuelve aditivo, es decir, la suma de las partes funciona si y solo si el coste directo. ¿El de la factura? Exacto, el de la factura cumple una condición muy extraña y también contraintuitiva. Debe favorecer las evidencias incrementales. Favorecer las evidencias incrementales. ¿Qué quiere decir eso? Que prefiere las miguitas de pan a un buen trozo de pastel. Justo eso. Significa que en el mercado de la información real, el coste directo de adquirir conocimiento mediante un proceso lento y continuo, un goteo constante de pequeñas pistas, como un detective que recoge fibras minúsculas una a una durante días, es, en conjunto, más barato que obtener un único gran informe de un soplón que te da toda la verdad de golpe. En el mundo del coste directo, las piezas pequeñas tienen descuento. A ver si lo pillo. Es como si hubiera 2 fuerzas opuestas tirando en direcciones contrarias. Por un lado, el proceso de búsqueda optimizado, nuestro coste indirecto, nos da un descuento por comprar al por mayor, lo que hemos llamado el principio del paquete completo. Exacto.
Pero por otro lado, el mercado real de la información, el coste directo, nos penaliza por comprar al por mayor y nos premia por ir comprando al por menor, piececita a piececita. Y dices que a veces esas dos fuerzas, esos dos descuentos opuestos, se anulan la una a la otra perfectamente. Lo has clavado. Es una simetría perfecta. La superaditividad del coste directo, el premio por ir poco a poco, compensa milimétricamente la subaditividad del coste indirecto, el premio por comprarlo todo de golpe. Y cuando esas dos fuerzas se equilibren, el resultado neto es que el coste total es simplemente la suma de las partes. El modelo aditivo vuelve a funcionar. Es la solución al misterio. Es matemáticamente muy elegante, la verdad, una simetría preciosa. Pero volvamos a la Tierra. ¿Qué implicaciones prácticas tiene todo esto? Por ejemplo, el documento habla de la idea de un coste independiente del priori, es decir, independiente de nuestras creencias previas. Esto parece muy de sentido común. El coste de un análisis de sangre no debería depender de si el médico cree que es muy probable o muy improbable que el paciente tenga la enfermedad. El precio del kit es el mismo. Es un punto muy importante. Y el estudio lo analiza y encuentra una limitación que es una auténtica bomba. Resulta que un coste directo que no depende de lo que ya crees, como el test de laboratorio, solo puede generar un coste indirecto aditivo, de los que suman las partes, si el estado del mundo es binario. Binario. ¿Cómo que binario? Que solo hay dos resultados posibles: culpable o inocente, éxito o fracaso, enfermo o sano. En el momento en que hay más de dos estados posibles, por ejemplo, 3 posibles diagnósticos o 4 estrategias de mercado, la condición matemática que hace que todo encaje, esa simetría perfecta, se rompe, deja de cumplirse. Espera, que eso me ha explotado un poco la cabeza. Me estás diciendo que un montón de modelos económicos que se usan todos los días solo funcionan de verdad si el mundo es en blanco y negro. Que en el momento en que aparece una escala de grises o 3 colores distintos, todo el castillo de naipes se viene abajo. ¿De verdad es tan frágil? Es una conclusión muy fuerte. Sí, sugiere que en los problemas complejos del mundo real, que casi nunca son binarios, dos ideas muy comunes son fundamentalmente incompatibles. O bien el coste de la información depende de lo que ya creemos, o el coste total de aprender no es simplemente la suma de las partes. Pero, en general, no se pueden tener las dos cosas a la vez en un mundo complejo. Fascinante. Y esto me lleva a la última parte del paper. Si aceptamos que el principio del paquete completo es la norma en problemas complejos, ¿cuál es la forma óptima de aprender a lo largo del tiempo? Si es mejor comprar el pack grande, ¿cómo se traduce eso a una estrategia? La conclusión es probablemente la más sorprendente de todas. La estrategia óptima de aprendizaje a lo largo del tiempo se parece a lo que en estadística se llama un proceso de Poisson compuesto. Pero de nuevo, olvidemos el nombre. Lo que significa es que lo óptimo no es acumular información de forma lenta y constante, como leer un capítulo de un libro cada día. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que este paper es la justificación científica de la procrastinación? Que en lugar de estudiar un poco cada día para un examen, es matemáticamente más eficiente no hacer nada y luego pegarse un atracón de estudio de 12 horas la noche anterior. Visto así, suena provocador, pero la idea es más sutil. No se trata de pereza, sino de eficiencia. Lo óptimo es esperar y, con una pequeña probabilidad en cada periodo, recibir un bloque de información masivo y muy revelador que te permita detener la búsqueda por completo. Es una estrategia de todo o nada. El principio del paquete completo incentiva a esperar por esa pieza de información grande y decisiva, el chivatazo del soplón, en lugar de pagar continuamente por pequeñas actualizaciones que en conjunto y por esos gastos de envío acaban siendo más caras. Entendido. Entonces, si intentamos resumir el viaje que hemos hecho, hemos empezado descubriendo que el verdadero coste de la información no es un precio de lista, sino este coste indirecto, que es el resultado de una búsqueda ideal, secuencial y optimizada. Y que este coste se rige por dos reglas muy simples pero muy potentes. La primera, que más información siempre cuesta más. Es la monotonicidad. Y la segunda, que obtenerla de una sola vez es inherentemente más eficiente que por partes, nuestro principio del paquete completo. Y esta segunda regla tiene una consecuencia radical. La forma óptima de adquirir conocimiento no es un goteo constante de datos, sino más bien esperar o buscar activamente saltos de conocimiento, revelaciones decisivas.
como que el coste de un test no depende de nuestras creencias, podrían ser solo aplicables a los problemas más simples, aquellos con solo dos respuestas posibles. En cuanto la realidad se vuelve compleja, las reglas cambian. El trabajo se centra de forma muy elegante en el lado del coste, pero nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de la economía. Si la forma más eficiente de aprender, desde esta perspectiva de optimización de costes, es a través de estos saltos o revelaciones discontinuas, ¿cómo afecta eso a nuestro comportamiento en un mundo, en el sistema educativo, en el entorno laboral, que a menudo valora, premia y exige un progreso constante, visible e incremental? Estamos quizás programados por nuestras instituciones y nuestra cultura para aprender de una manera que es, desde una perspectiva de costes fundamentales, profundamente ineficiente. Una pregunta que sin duda da para pensar. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Ha sido un placer.